Y Yasol les da la bienvenida de nuevo a Africanismo en el portal. Prepárense para una nueva inversión en la GAR. Se empezó afroamericana. Baba Jorge aquí, listo para guiarlos en este viaje. Hoy nos sumergimos en las vibrantes profundidades ¿Sí? del candomblé brasileño. Una tradición que, como bien decís, palpita con la fuerza de la resistencia africana en Brasil, ¿no? Exactamente, Yayos. Imagínate, en medio de la opresión de la esclavitud, el candomblé floreció, fusionando las Increíble. tradiciones yoruba, fon y bantú que cruzaron el Atlántico. Una muestra increíble de resiliencia, ¿verdad? Actualmente, ¿verdad? Y pensar que ciudades como Salvador de Bahía se convirtieron en el epicentro de esta religión, con los terreiros como verdaderos santuarios Claro. de fe y cultura. Sí. Me intriga, Baba, ¿cómo podemos explicar la importancia de los orishas en el candomblé? Para alguien que recién se acerca a esta tradición, ¿qué son? Exactamente. Buena pregunta, y Yasol. Los orishas son mucho más que simples deidades. Imagínalos como fuerzas de la naturaleza personificadas. Ajá. Cada una rigiendo un aspecto de la vida humana. Y aquí viene lo interesante. Se cree que cada persona Interesante. tiene un orisha regente, un guía espiritual que influye en su camino. Entonces sería como tener un ángel guardián, pero con energía mucho más terrenal. Me gusta esa imagen, yo. Y sí, cada orisha tiene su propia personalidad, sus preferencias, sus colores, sus comidas. Por ejemplo, Oxum, la diosa del amor y la belleza, se asocia con el amarillo y el dulce sabor de la miel. Y si hablamos de personalidades fuertes, ¿qué me decís de Ogum, el guerrero? Ese dios del hierro y el progreso, con su rojo vibrante, ¿no? Sin duda, Yasol. Y no podemos olvidar a Yamaha, la reina de los mares vestida de blanco y azul, a quien se le ofrendan flores blancas y perfumes delicados. Y Shango, el dios de la justicia, imponente con su marrón y el retumbar de los tambores que lo invocan. Hablando de tambores, Sí, baba. la música del candomblé es simplemente cautivadora. Esos atabaques, ¿verdad? Parecen el latido del corazón de la ceremonia. Tienes razón, y a sol. La música y la danza son el lenguaje del candomblé. Cada ritmo, cada canto, cada paso está diseñado para invocar a un orisha específico. Es una experiencia sensorial que te transporta a otro plano. Y hablando de planos, Baba, me parece fascinante cómo el candomblé logró sobrevivir a la persecución religiosa a través del sincretismo. Sí, ¿Cómo lograron fusionar sus orishas con los santos católicos? fue una estrategia brillante, ya. Para proteger su fe, los practicantes del candomblé asociaron a sus orishas con santos católicos. Imagínate, Oxum se fusionó con la Virgen de la Concepción, Shango con San Jerónimo y Marjá con la Virgen de la Navegación. De esta manera, la esencia del candomblé se mantuvo viva, incluso bajo la mirada de la Iglesia Católica. Es realmente ingenioso. Y hablando de mantener viva la tradición, me gustaría que nos expliques un poco más sobre las ceremonias y los ritos que se llevan a cabo en los terreiros. ¿Qué pasa en esos espacios sagrados? Los terreros son mucho más que lugares de culto y a sol. Son centros comunitarios, escuelas de sabiduría ancestral, refugios de la cultura afro-brasileña. Ahí se celebran toques de tambor, donde la música y la danza invocan a los orishas. Y también está la iniciación, ¿verdad? Un proceso que conecta al iniciado con su orisha regente. Me imagino que es un viaje de autoconocimiento muy profundo. Así es. Bien. Y no podemos olvidar las ofrendas, una forma de honrar y agradecer a los orishas por su protección. Flores, frutas, comidas especiales. Cada orisha tiene sus preferencias. Y hablando de ofrendas y de la importancia de cada orisha, me surge una pregunta, papá. ¿Cómo se determina cuál es el orisha regente de una persona? Excelente pregunta, y ya. Para determinar al orisha regente se recurre a la adivinación. En el candomblé, los babalaús, sacerdotes de Ifá, utilizan métodos ancestrales para revelarlo. O sea que no es algo que uno elige, sino que se revela a través de la sabiduría ancestral. Exactamente. Una vez que se conoce el orisha regente, se inicia un camino de aprendizaje y conexión con esa energía. Se aprenden sus características, sus preferencias. Es un proceso de conocimiento personal y acercamiento al mundo espiritual. Qué fascinante. El candomblé parece un mapa para comprendernos a nosotros mismos y nuestra conexión con lo divino. Tienes razón, y ya. Y a través de nuestro orisha regente podemos encontrar guía, protección y un sentido de propósito en la vida. Es como tener un aliado espiritual en nuestro camino. Es una perspectiva realmente enriquecedora. Y antes de pasar a la siguiente sección, me gustaría recordar a nuestros oyentes que para más información sobre el candomblé y otras religiones africanistas, pueden visitarnos en portaafricanista.com.ar o descargar nuestra aplicación móvil para Android en la Play Store. Excelente recordatorio, Yaso. Y ya que hablamos de profundizar en este fascinante mundo, ¿Sí? me gustaría retomar el tema de los desafíos Claro. que enfrenta el candomblé en la actualidad. ¿Te parece? Me parece fundamental, Baba Jorge.
Porque a pesar de su rica historia y su profundo impacto cultural, pareciera que aún existen prejuicios y discriminación hacia esta religión. Lamentablemente así es, y ya Sol. A veces se olvida que el candomblé, como tantas otras religiones afroamericanas, ha sufrido persecución e intolerancia. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, hay quienes lo ven con recelo sin entender su profundidad espiritual. Es triste, Baba, que aún persistan esos miedos hacia lo diferente. Y encima se le suma la comercialización indiscriminada de sus elementos, ¿no? Usados fuera de contexto, sin respeto por su significado sagrado. Exacto, Yasol. Es como si se buscara vaciar de contenido al candomblé, reduciéndolo a un simple producto exótico. Por eso es tan importante seguir hablando de él, compartiendo su historia, su filosofía, su riqueza cultural, mostrar al mundo la belleza de esta tradición ancestral y luchar contra los prejuicios que aún la rodean. Coincido plenamente con vos, Baba. Y Y creo que a pesar de los desafíos, lo que realmente importa es la fuerza y la dedicación de sus practicantes, quienes mantienen viva la llama de esta tradición. sin duda, Yasol, esa llama se alimenta del amor por los orishas, del respeto por la naturaleza, del sentido de comunidad y de la búsqueda constante de equilibrio y armonía. Hablando de equilibrio, Baba, volviendo a la figura del Pai de Santo o Main de Santo, Ajá. ¿podrías contarnos un poco más sobre su rol dentro del terreiro? Con gusto, ya. El Pai de Santo o la Main de Santo son figuras centrales en el candomblé. Imagínate, son los líderes espirituales del terreiro, los responsables de guiar a los iniciados, de mantener la tradición y de asegurar la armonía entre la comunidad y los orishas. Es un rol que combina la sabiduría ancestral con la guía espiritual, ¿no? Una especie de maestro y protector a la vez. Así es, Yasol. No solo dirigen las ceremonias y transmiten el conocimiento, sino que también son consejeros, guías espirituales y figuras de apoyo para todos los miembros del terreiro. Y me imagino que el camino para llegar a ser Pai Santo o Man de Santo debe ser largo y complejo. Tenés razón, y ya. Requiere años de estudio, de práctica, de aprendizaje con un maestro experimentado y, por supuesto, de una profunda conexión con los orishas. No es un camino fácil, pero sí de gran responsabilidad y honor. Un camino de compromiso con la comunidad y con la tradición. Y hablando de la comunidad, Baba, ¿cómo describirías la importancia del terreiro como espacio social y cultural? El terreiro es mucho más que un simple lugar de culto. Y ya, es un espacio vivo donde se teje la identidad afrobrasileña. Es escuela, centro comunitario, espacio de resistencia cultural, un verdadero refugio para quienes buscan conectar con sus raíces africanas. Es interesante cómo el terreiro trasciende lo puramente religioso, ¿no? Se convierte en un punto de encuentro, de intercambio, de construcción de identidad. Exactamente, ya. En el terreiro se comparten saberes ancestrales, se celebra la música y la danza, se cocina y se come en comunidad. Es un espacio de resistencia cultural donde se preserva la memoria de los ancestros y se lucha contra el racismo y la discriminación. Y hablando de resistencia, Baba, ¿Crees que el candomblé puede aportar algo a la lucha por la justicia social en el mundo actual? Sin duda de Yasol. El candomblé nos enseña a valorar la diversidad, a respetar la naturaleza, a vivir en comunidad y a luchar por la justicia. Son valores que resuenan con fuerza en un mundo cada vez más desigual y fragmentado. es cierto. Y creo que la conexión con los orishas, esa búsqueda de equilibrio con las fuerzas de la naturaleza, también puede inspirarnos a construir un mundo más sostenible y armonioso. Totalmente de acuerdo. El candomblé nos recuerda que no somos seres aislados, sino que estamos interconectados con todo lo que nos rodea. Cuidar del planeta, de los demás y de nosotros mismos es fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo. Es una visión holística de la vida, ¿Y? que nos invita a la reflexión y la acción. Y hablando de acción, Baba, ¿qué le dirías a alguien que se siente interesado en acercarse al candomblé? ¿Cómo podría dar sus primeros pasos en este camino? Buena pregunta. Y Yasol, lo primero que le diría es que se acerque a un terreiro, que observe, que escuche, que sienta la energía de este espacio sagrado, que converse con los practicantes, que se informe sobre la historia y la filosofía de candomblé, que tenga paciencia, que el camino espiritual es un proceso de aprendizaje constante. Y sobre todo, Baba, que se acerque con respeto y con la mente abierta, ¿no? Dispuesto a aprender de una tradición milenaria que tiene mucho para enseñar. Exactamente, Yasol. El candomblé es una puerta abierta a un mundo de sabiduría ancestral, de conexión con la naturaleza, de celebración de la vida, un camino que nos invita a descubrir nuestra propia esencia y a vivir en armonía con el universo. Y antes de pasar a nuestra sección final, me gustaría recordar a nuestros oyentes que para más información sobre el candomblé y otras religiones africanistas, pueden visitarnos en portalafricanista.com.ar o descargar nuestra aplicación móvil para Android en la Play Store. Excelente recordatorio. Y Yasol,
Y para ir cerrando nuestra inmersión en el mundo del candomblé, me gustaría que charlemos sobre su influencia en la cultura brasileña. Dale. Es realmente notable, ¿no? Totalmente, papá Jorge. Pensar que el candomblé ha dejado su huella en la música, la danza, la gastronomía, hasta en el lenguaje. Es parte del alma de Brasil. Exactamente, ya. Y si hablamos de alma brasileña, qué mejor ejemplo que la capoeira. Esa mezcla de arte marcial, danza y música, Ah, claro. con raíces profundas en la cultura afro-brasileña. Tiene una clara influencia del candomblé. Es verdad. ¿Y cómo olvidar la samba? Ese ritmo que nació en los barrios afrobrasileños de Río de Janeiro y conquistó al mundo entero. Ahí también resuenan los ecos del candomblé, ¿no? Sin duda y ya, Sol. La samba, con su energía vibrante y su ritmo contagioso, tiene elementos que nos remiten a los rituales y las celebraciones del candomblé. Y ni hablar de la comida baiana, baba, Ajá. con sus sabores intensos y sus ingredientes que parecieran ofrendas a los orishas. Tenés toda la razón, ya. La gastronomía brasileña es un crisol de culturas. Y el candomblé le aporta su toque único. Es fascinante cómo esta religión ha permeado la vida cotidiana en Brasil, incluso para quienes no la practican. Es como si su energía se hubiera impregnado en el tejido social, ¿no? Habla de la fuerza y la vitalidad de esta tradición que ha trascendido los límites del espacio sagrado. Exacto, ya, Sol. Y su influencia no se limita a Brasil. Con la diáspora africana, el candomblé se ha extendido a otros países de América Latina, al Caribe, incluso a Estados Unidos y Europa. Es como si las semillas de esta tradición hubieran viajado con los africanos esclavizados y hubieran florecido en nuevas tierras, ¿verdad? Así es, ya. Y en cada lugar, el candomblé ha dialogado con las culturas locales, adaptándose y creando nuevas expresiones de fe y resistencia. Una muestra más de su capacidad para transformarse y seguir vivo a través del tiempo y el espacio. Un verdadero ejemplo de resiliencia cultural. Oh. Y creo que en un mundo cada vez más globalizado, es fundamental reconocer y valorar la diversidad cultural y las tradiciones espirituales que nos conectan con nuestras raíces. Coincido plenamente con vos, Sol. El candomblé, con su sabiduría ancestral y su conexión con la naturaleza, nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el universo y a construir un mundo más justo y armonioso. Y así, llegamos al final de nuestro viaje de hoy, queridos oyentes. Esperamos que esta inversión en el mundo del candomblé les haya abierto las puertas a una tradición rica en historia, espiritualidad y cultura. Los invitamos a seguir explorando este fascinante universo lleno de sabiduría ancestral y de energía vital. Accede a todos y recuerden que pueden encontrar más información en portalafricanista.com.car o en nuestra aplicación móvil para Android. Hasta la próxima. Accede para todos y hasta nuestro próximo encuentro en Africanismo en el Portal.